¿Quién sigue? Abelardo de la Espriella se quiebra tras el asesinato del Bukele de México. Hay apodos que se convierten en sentencias de muerte en América Latina. Carlos Manso lo sabía. El alcalde de Uruapan, Michoacán, conocido como el Bukele de México, desafió al crimen organizado con la misma valentía que caracteriza al presidente salvadoreño. Pero esa valentía tiene un precio. Y ese precio se cobra en sangre. Hoy, Manso está muerto. Una bala atravesó su cuerpo frente a las puertas del ayuntamiento, silenciando para siempre la voz que había osado enfrentar a los carteles del narcotráfico. Pero esa bala no se detuvo en la frontera mexicana. Viajó miles de kilómetros hacia el sur, hacia Colombia, hasta el corazón de un hombre que ha prometido hacer exactamente lo mismo. Un hombre al que llaman el Bukele de Colombia. Su nombre es Abelardo de la Espriella. Y la muerte de Manso acaba de convertirse en su pesadilla más real. La mañana del 23 de octubre amaneció gris sobre Bogotá. El cielo parecía presagiar algo, como si las nubes cargadas de lluvia transportaran no solo agua, sino también una noticia que cambiaría todo. En su oficina del centro de la capital colombiana, rodeado de libros de derecho penal y fotografías de su familia, él revisaba los últimos sondeos de opinión. Las cifras eran alentadoras. El movimiento Defensores de la Patria ganaba terreno cada día. La gente estaba harta. Harta del gobierno de Gustavo Petro. Harta de la corrupción que había convertido al país en rehén de las estructuras criminales. Harta de ver cómo el mandatario actual defendía al régimen de Nicolás Maduro, líder del llamado Cartel de los Soles en Venezuela. Harta de escuchar promesas vacías sobre paz y reconciliación cuando los colombianos morían cada día bajo la extorsión, el secuestro y el terror. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era su director de campaña. La voz al otro lado de la línea sonaba rota, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Lo mataron. Mataron a Carlos Manso. Las palabras golpearon como un martillo sobre el pecho. Carlos Manso. El alcalde mexicano con quien había intercambiado mensajes apenas 2 semanas atrás. Aquel hombre valiente que había declarado la guerra al crimen organizado en su municipio. Aquel que había dicho públicamente que la estrategia de abrazos no balazos era una burla, una traición a las víctimas, una entrega cobarde del territorio a los criminales. Manso había sido etiquetado como el Bukele de México. Y ahora estaba muerto. Se quedó inmóvil. La tablet sobre el escritorio mostraba ya las primeras imágenes. El cuerpo del alcalde tendido en el pavimento. La sangre formando un charco oscuro bajo su cabeza. Los gritos de la gente. El caos. El horror. No era un desconocido. Era un camarada ideológico. Un hombre que entendió que los abrazos no resucitan a los muertos. El pensamiento resonó en su mente como un eco que no quería detenerse. Manso y él compartían algo más que una visión política. Compartían una amenaza. Ambos habían sido señalados por la prensa progresista como extremistas de la mano dura. Ambos habían confrontado a gobiernos que, según su perspectiva, habían entregado sus países al crimen. Y ahora, uno de ellos yacía muerto en la calle. Canceló todas las actividades del día. No podía salir a dar discursos. No podía sonreír ante las cámaras. No podía fingir que nada había pasado. La muerte de Manso no era solo una tragedia mexicana. Era una advertencia directa. Una señal. Un mensaje cifrado que decía, tú eres el siguiente. Su esposa, Ana Lucía, entró a la oficina. Tenía los ojos enrojecidos. Había visto las noticias. Se acercó despacio y le puso una mano sobre el hombro. ¿Vas a seguir adelante? La pregunta flotó en el aire. Pesada. Llena de miedo. Llena de amor. Él no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana. Desde allí podía ver las montañas que rodeaban Bogotá, esas montañas donde los grupos armados todavía operaban con impunidad, donde las disidencias de las FARC y el ELN seguían secuestrando, extorsionando, reclutando niños. Esas montañas que Petro había prometido pacificar con diálogos y que ahora eran más peligrosas que nunca. Sí, voy a seguir. Ana Lucía apretó los labios. No dijo nada más. No hacía falta. Ambos sabían lo que significaba esa respuesta. Esa tarde grabó un mensaje. No era para los medios de comunicación tradicionales. Era para su gente. Para aquellos que lo seguían en redes sociales, que lo apoyaban en las calles, que creían en su propuesta.
Se sentó frente a la cámara. Sin maquillaje. Sin guión. Solo él y su rabia contenida. Hoy mataron a Carlos Manso. Lo mataron porque se atrevió a decir la verdad. Porque se atrevió a enfrentar a los grupos criminales que controlan su región. Porque no se doblegó ante las amenazas. Y ahora está muerto. Nos dicen que la guerra es la respuesta equivocada. Nos dicen que debemos dialogar con los terroristas, negociar con los extorsionistas, abrazarlos hasta que se arrepientan. La estrategia de la lenidad es una mentira que cuesta vidas. Cuesta la vida de Carlos Manso. Y costará la de muchos más si seguimos con esta política de abrazos no balazos. Su voz temblaba. No de miedo. De indignación. De impotencia. De coraje. Nayib Bukele lo dijo hace años. Si un gobierno dice que no puede combatir a los grupos criminales, es porque está aliado con ellos. Y eso es lo que está pasando en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro no combate al crimen organizado porque está aliado con él. Porque le conviene. Porque su proyecto político depende de mantener a Colombia en el caos. Porque el caos le da poder. El caos le da excusas. El caos le da votos. Las palabras salían como balas. Cada frase era una acusación. Cada acusación, un desafío. La clase política colombiana es tan culpable como el sicario que aprieta el gatillo. Son culpables por no dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas para aplicar la fuerza letal contra el crimen organizado. Son culpables por amarrar las manos de nuestros soldados y policías. Son culpables por convertir la justicia en una burla. Esto no es un debate ideológico. Esto es cobardía institucionalizada. El video fue publicado esa misma noche. En menos de 2 horas tenía 500.000 de reproducciones. Los comentarios se multiplicaban. Algunos lo llamaban valiente. Otros lo acusaban de incendiario. Pero nadie quedaba indiferente. A la mañana siguiente llegó la primera amenaza explícita. Un sobre sin remitente dejado en la recepción de su firma de abogados, de la Espriella Lawyers Enterprise. Dentro, una fotografía de Carlos Manso muerto. Y debajo, una frase escrita a mano: tú eres el siguiente, Bukele de Colombia. Su equipo de seguridad entró en alerta máxima. Le recomendaron cancelar todos los eventos públicos. Le sugirieron salir del país por un tiempo, regresar a Italia donde residía frecuentemente. Le pidieron que moderara su discurso, que dejara de confrontar tan directamente al gobierno y a los grupos criminales. Pero él se negó. No voy a bajarme. No voy a renunciar. Y no voy a cambiar mi discurso por algo más cómodo. La muerte de Carlos Manso me duele. Me duele en lo más profundo. Pero no me va a silenciar. Al contrario. Me reafirma. Me recuerda por qué estoy en esto. Los días siguientes fueron un torbellino. Las amenazas se multiplicaron. Llamadas anónimas a su casa. Mensajes en redes sociales. Cuentas falsas que publicaban su ubicación en tiempo real. El equipo de defensores de la patria estaba aterrado. Algunos colaboradores renunciaron. Otros le suplicaron que reconsiderara su estrategia. Pero él seguía adelante. Cada día más convencido. Cada día más firme. En una entrevista televisiva, el periodista le preguntó directamente: ¿no le da miedo terminar como Carlos Manso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Las cámaras lo enfocaron. El estudio quedó en silencio. Él respiró hondo. Miró directamente a la cámara. Y respondió con una calma que helaba la sangre. Claro que me da miedo. Sería un mentiroso si dijera que no. Pero el miedo no me va a detener. Porque hay algo más grande que el miedo. Hay millones de colombianos que están cansados de vivir sometidos al terror. Hay familias que han perdido a sus seres queridos por culpa del crimen organizado. Hay niños que no pueden ir a la escuela porque las bandas controlan sus barrios. Hay comerciantes que cierran sus negocios porque no pueden pagar más extorsiones. Hay campesinos que abandonan sus tierras porque los grupos armados los amenazan. Esos colombianos no tienen la opción de huir. No tienen la opción de esconderse. Entonces, ¿cómo voy a pedirles que confíen en mí si yo huyo al primer signo de peligro? El video de esa entrevista se viralizó. Millones de reproducciones. Miles de comentarios. La base de apoyo creció exponencialmente. Pero también crecieron las amenazas. Una noche, mientras cenaba con su familia en su casa de Bogotá, escuchó un ruido extraño afuera.
Su equipo de seguridad actuó de inmediato. Revisaron el perímetro. Encontraron un paquete sospechoso cerca de la entrada. Llamaron a la policía. El escuadrón antibombas llegó en minutos. Desactivaron el artefacto. Era un explosivo rudimentario. No habría matado a nadie, pero el mensaje era claro: sabemos dónde vives. Ana Lucía tomó a los niños y los llevó a Italia esa misma semana. Lucía, Salvador, Filippo y Francesca no entendían completamente lo que pasaba, pero sabían que algo andaba mal. Su padre apenas dormía. Apenas comía. Tenía la mirada siempre alerta, siempre tensa. «Papá, ¿vas a estar bien?», le preguntó Lucía, la mayor, antes de partir. Él la abrazó. Sintió como su hija temblaba. Sintió el peso de la responsabilidad. El peso de ser padre. El peso de ser candidato. El peso de ser un símbolo. «Voy a estar bien, mi amor. Te lo prometo». Pero no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. El gobierno de Petro guardó silencio sobre las amenazas. Ninguna declaración oficial. Ninguna condena pública. Ningún ofrecimiento de protección especial. El mensaje implícito era claro: está solo. Pero no estaba solo. Las multitudes comenzaron a aparecer en sus eventos. Miles de personas. Decenas de miles. Gente que traía pancartas con su nombre. Gente que gritaba consignas de apoyo. Gente que le pedía que no se rindiera. En un mitin en Medellín, una mujer mayor se le acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Le tomó las manos. «Doctor, mi hijo fue asesinado por una banda criminal hace 3 años. La policía no hizo nada. La fiscalía archivó el caso. Los asesinos siguen libres. Usted es nuestra única esperanza. No nos abandone». Él sintió un nudo en la garganta. Le apretó las manos a la mujer. «No los voy a abandonar. Se lo juro». Esa promesa se convirtió en su motor. En su razón de ser. En su escudo contra el miedo. Pasaron las semanas. El tema del asesinato de Carlos Manso seguía vivo en la conversación pública. Los medios internacionales comenzaron a interesarse en su caso. Lo entrevistaron cadenas de Estados Unidos, España, Argentina. Todos querían saber si el Bukele de Colombia correría la misma suerte que el Bukele de México. En una de esas entrevistas, le preguntaron qué pensaba del presidente Donald Trump, quien recientemente había señalado a Gustavo Petro de apoyar al narcotráfico. Trump había anunciado la revocación de la visa del mandatario colombiano. Lo había incluido en la lista Clinton, una medida reservada para funcionarios corruptos y vinculados al crimen organizado. La administración estadounidense había dejado claro que no toleraría más la complicidad del gobierno colombiano con las estructuras criminales. El presidente Trump está haciendo lo que muchos colombianos quisiéramos que hiciera nuestro propio gobierno. Está señalando la verdad. Petro ha convertido a Colombia en un refugio para criminales. Ha protegido al régimen de Maduro, que no es otra cosa que el líder del cartel de los soles. Ha negociado con disidencias de las FARC y con el ELN mientras esos grupos siguen asesinando, secuestrando, reclutando niños. Y ahora el mundo entero lo sabe. Colombia está en manos de un gobierno que no combate el crimen porque es cómplice del crimen. Sus palabras generaron un terremoto político. El gobierno lo acusó de ser un agente de Trump, de recibir órdenes desde Washington, de traicionar la soberanía nacional. Pero la gente no le creyó al gobierno. La gente estaba harta. Las encuestas lo reflejaban. Él se había convertido en el favorito. No por mucho, pero suficiente. Si las elecciones fueran mañana, ganaría la presidencia. Y eso lo hacía aún más peligroso. No solo para el gobierno. No solo para los grupos criminales. Sino para todo el entramado de corrupción que había dominado Colombia durante décadas. Entonces llegó la segunda amenaza directa. Esta vez no fue un sobre. No fue un paquete. Fue un video. Publicado en redes sociales. Un video corto. Oscuro. Filmado en algún lugar remoto. 3 hombres encapuchados. Armas en las manos. Y un mensaje claro, directo, sin ambigüedades. Abelardo de la Espriella, tu destino es el mismo que el de Carlos Manso. Si sigues hablando, si sigues amenazando nuestros intereses, vas a morir. Y no va a ser rápido. Va a ser público. Va a ser un mensaje. Para que nadie más se atreva a seguir tus pasos.
El video fue eliminado rápidamente por las plataformas. Pero ya había sido descargado miles de veces. Ya había llegado a su equipo. Ya había llegado a él. Por primera vez, dudó. No de su convicción. No de su propuesta. Sino de su capacidad para sobrevivir. Porque esto ya no era una amenaza abstracta. Esto era real. Esto era inminente. Esa noche no durmió. Se quedó en su oficina. Solo. Con las luces apagadas. Mirando la ciudad desde la ventana. Bogotá brillaba bajo la oscuridad. Millones de luces. Millones de vidas. Millones de personas que confiaban en él. Si me matan, ¿habrá valido la pena? La pregunta lo perseguía. Lo atormentaba. Porque no tenía una respuesta fácil. Porque sabía que su muerte no cambiaría todo. Sabía que el crimen organizado seguiría ahí. Sabía que la corrupción seguiría ahí. Sabía que Petro seguiría ahí. Al menos por ahora. Pero también sabía que su muerte no sería en vano. Porque su mensaje ya había calado. Ya había inspirado a miles. Ya había demostrado que era posible desafiar al sistema. Ya había demostrado que la valentía todavía existía en Colombia. Al amanecer tomó una decisión. Convocaría una gran concentración en la Plaza de Bolívar. En el corazón de Bogotá. Frente al Congreso. Frente al Palacio de Justicia. Frente a todos los símbolos del poder. Y ahí, ante miles de personas, diría lo que tenía que decir. El día de la concentración amaneció soleado. La plaza se llenó horas antes del evento. La gente llegaba de todas partes. De Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de pueblos remotos. Traían banderas de Colombia. Traían pancartas con su rostro. Traían esperanza. Su equipo de seguridad estaba nervioso. Le recomendaron usar chaleco antibalas. Le sugirieron no subir al escenario, hablar desde un lugar más protegido. Pero él se negó. Si iba a dar este mensaje, tenía que ser de frente. Sin esconderse. Sin protección adicional. Subió al escenario bajo una ovación ensordecedora. Miles de personas gritaban su nombre. Miles de personas levantaban los brazos. Miles de personas lloraban. Se paró frente al micrófono. Respiró hondo. Y comenzó a hablar. Colombianos. Hermanos. Compatriotas. Hoy estoy aquí no como candidato. Hoy estoy aquí como uno más de ustedes. Como alguien que está cansado. Cansado de la mentira. Cansado de la corrupción. Cansado de ver cómo nuestro país se hunde cada día más en el abismo. La multitud guardó silencio. Un silencio pesado. Un silencio lleno de expectativa. Hace unas semanas asesinaron a Carlos Manso. Un alcalde mexicano que se atrevió a enfrentar al crimen organizado. Lo llamaban el Bukele de México. Y lo mataron por eso. Lo mataron porque representaba una amenaza. No una amenaza física. Una amenaza simbólica. La amenaza de que es posible enfrentar el crimen. La amenaza de que es posible recuperar el control. La amenaza de que es posible vivir sin miedo. Su voz se quebró ligeramente. No era actuación. Era real. Cuando me enteré de su muerte, sentí muchas cosas. Sentí rabia. Sentí tristeza. Sentí miedo. Sí, miedo. Porque yo sé que a mí me llaman el Bukele de Colombia. Y yo sé lo que eso significa. Significa que tengo una diana en la espalda. Significa que cada día que paso aquí, en esta lucha, es un día prestado. Significa que quizás mañana, o pasado mañana, o la próxima semana, una bala va a buscarme. Y quizás esa bala me encuentre. La multitud comenzó a murmurar. Algunos gritaban que no dijera eso. Otros lloraban abiertamente. Mi familia me ha preguntado si voy a renunciar. Mi equipo me ha pedido que baje el tono. Mis amigos me han suplicado que me vaya del país. Y yo los entiendo. Los entiendo porque me aman. Porque no quieren verme muerto. Porque no quieren que mi nombre se convierta en otro más en la lista de mártires de esta patria. Hizo una pausa. Larga. Deliberada. Y entonces su voz cambió. Se volvió firme. Se volvió metálica. Se volvió inquebrantable. Pero mi respuesta es no. Rotundamente no. No voy a renunciar. No voy a bajar el tono. No voy a huir. Porque si lo hago, si me rindo, si me escondo, entonces ellos ganan. Los criminales ganan. Los corruptos ganan.
El miedo gana. Y yo no vine aquí a entregarle Colombia al miedo. La multitud estalló en gritos, en aplausos, en llantos. La bala que mató a Carlos Manso no estaba destinada solo a silenciarlo a él. Estaba destinada a silenciar la esperanza. A silenciar la idea de que podemos vivir mejor. A silenciar la convicción de que Colombia puede salvarse. Pero esa bala falló. Porque Carlos Manso ya no está, pero su mensaje sigue vivo. Y ese mensaje es simple. Es claro. Es poderoso. No podemos seguir negociando con el crimen. No podemos seguir abrazando a los terroristas. No podemos seguir fingiendo que la paz se construye con impunidad. Su voz resonaba en toda la plaza. Amplificada por los altavoces. Transmitida por televisión. Retransmitida por redes sociales. Millones de personas lo escuchaban. El gobierno de Gustavo Petro ha sido un fracaso absoluto. Ha convertido a Colombia en un paraíso para criminales. Ha protegido a Nicolás Maduro. Ha negociado con asesinos. Ha entregado territorios al ELN. Ha permitido que las disidencias de las FARC se fortalezcan. Y ahora el mundo entero lo sabe. Donald Trump lo señaló. Le quitó la visa. Lo incluyó en la lista de corruptos. Y el pueblo colombiano lo sabe. Porque lo vive cada día. Porque lo sufre cada día. La multitud gritaba consignas contra Petro. El ambiente era eléctrico. Pero esto no es solo sobre Petro. Esto es sobre un sistema entero que ha fallado. Un sistema que ha permitido que el crimen se enquiste en cada institución. En la justicia. En el Congreso. En las regiones. Un sistema que ha convertido la política en un negocio. Un negocio donde los únicos que pierden son ustedes. Los colombianos de a pie. Los que trabajan honestamente. Los que pagan impuestos. Los que creen en la ley. Hizo otra pausa. Miró a la multitud. Miró a las cámaras. Miró al futuro. Si el precio de cambiar este país es mi vida, entonces que así sea. No estoy aquí para vivir muchos años. Estoy aquí para vivir con dignidad. Y la dignidad no se negocia. La dignidad no se esconde. La dignidad no huye. La dignidad enfrenta. Y yo voy a enfrentar. Voy a enfrentar al crimen. Voy a enfrentar a la corrupción. Voy a enfrentar a todos los que han destruido esta patria. Y si me matan en el intento, al menos moriré sabiendo que no me rendí. Que no me vendí. Que no traicioné a mi gente. Las lágrimas corrían por los rostros de miles de personas. Algunos levantaban las manos al cielo. Otros se abrazaban. Otros gritaban su nombre como un canto de guerra. Carlos Manso nos mostró el camino. La mano firme. La convicción inquebrantable. El compromiso con la verdad. Y yo voy a seguir ese camino. No porque sea valiente. Sino porque no tengo otra opción. Porque si los que podemos hablar nos callamos, si los que podemos luchar nos rendimos, si los que podemos liderar huimos, entonces Colombia está perdida. Y yo no voy a permitir que Colombia se pierda. No bajo mi guardia. No bajo mi nombre. No bajo mi bandera. El discurso terminó con una ovación que duró varios minutos. La gente no quería irse. Querían quedarse ahí, protegerlo, acompañarlo. Como si su presencia fuera un escudo contra las balas. Esa noche, el video del discurso se convirtió en el más visto en la historia política de Colombia. Millones de reproducciones en pocas horas. Trending topic mundial. Análisis en todos los medios. Algunos lo llamaron un líder valiente. Otros lo acusaron de irresponsable, de incitar a la violencia, de ser un populista peligroso. Pero la realidad era una sola. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no era solo un candidato. Era un símbolo. Y los símbolos son peligrosos. Porque los símbolos no se negocian. Los símbolos no se compran. Los símbolos no se esconden. Los símbolos se destruyen o se veneran. Las semanas siguientes fueron de una tensión insoportable. Cada evento público era una posibilidad de atentado. Cada viaje, una oportunidad para un accidente. Cada comida, una potencial intoxicación. Su equipo de seguridad estaba al límite. Algunos guardaespaldas renunciaron. Otros duplicaron su vigilancia. Pero él seguía. Porque no podía detenerse. Porque detenerse era morir. Quizás no físicamente, pero sí políticamente. Y la muerte política era, en cierto modo, peor. Porque significaba rendirse.
Significaba aceptar que el miedo era más fuerte que la convicción. En una entrevista radial, un periodista le preguntó: ¿qué le gustaría que dijeran de usted si lo matan mañana? Él sonrió. Una sonrisa triste. Una sonrisa cansada. Me gustaría que dijeran que lo intenté. Que di todo lo que tenía. Que no me rendí. Y me gustaría que mi muerte no fuera el final, sino el principio. El principio de un despertar. El principio de un cambio. Porque si me matan y la gente se rinde, entonces mi muerte no sirvió de nada. Pero si me matan y la gente se levanta, si me matan y miles ocupan mi lugar, si me matan y Colombia decide que ya basta, entonces mi muerte habrá valido la pena. Las encuestas seguían subiendo. Cada amenaza lo fortalecía. Cada ataque lo legitimaba. El riesgo se había convertido en su mayor activo político. La gente veía en él lo que no veía en otros políticos. Veía autenticidad. Veía compromiso. Veía sacrificio. Pero también veía vulnerabilidad. Y eso lo hacía humano. Lo hacía cercano. Lo hacía real. En octubre, cuando las hojas comenzaron a caer en las calles de Bogotá, cuando el aire se volvió más frío y las noches más largas, él supo que el tiempo se agotaba. No el tiempo para las elecciones. Esas todavía estaban lejos, en 2026. Sino el tiempo para su vida. Porque cada día que pasaba, cada discurso que daba, cada amenaza que recibía, lo acercaba más al destino de Carlos Manso. Pero no tenía miedo. O quizás sí lo tenía, pero había aprendido a convivir con él. El miedo ya no era su enemigo. Era su compañero. Su recordatorio constante de que lo que hacía importaba. Porque si no importara, nadie querría matarlo. Una noche, sentado solo en su oficina, escribió una carta. No para publicarla, sino para dejarla. Por si acaso. Por si la bala lo encontraba antes de tiempo. La carta era para sus hijos. Para Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Para que supieran por qué su padre había tomado este camino. Para que supieran que no fue por ambición. Ni por ego. Ni por fama. Sino por amor. Amor a Colombia. Amor a la justicia. Amor a la esperanza. La carta terminaba con una frase simple. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no llores por mí. Llora por Colombia si se rinde. Llora por Colombia si acepta la derrota. Llora por Colombia si deja de creer. Porque yo viví creyendo. Y si morí, morí creyendo. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Guardó la carta en un sobre. Lo selló. Lo dejó en el cajón de su escritorio. Y siguió adelante. Porque ese era el legado de Carlos Manso. Seguir adelante. No rendirse. No bajar la cabeza. No aceptar que el crimen es inevitable. No aceptar que la corrupción es normal. No aceptar que Colombia está condenada. Y así, bajo el peso de las amenazas, bajo la sombra de la muerte, bajo la mirada de millones, él continuó su campaña. Sabiendo que cada día podía ser el último. Pero también sabiendo que cada día era una oportunidad. Una oportunidad para plantar una semilla. Una semilla de esperanza. Una semilla de cambio. Una semilla de dignidad. Y quizás, solo quizás, esa semilla germinaría. Quizás crecería en un árbol fuerte. Un árbol que daría sombra a las futuras generaciones. Un árbol que recordaría que hubo hombres y mujeres que se atrevieron. Que lucharon. Que no se rindieron. Y si ese árbol algún día daba frutos, si Colombia algún día se liberaba del yugo del crimen y la corrupción, entonces valdría la pena. Cada amenaza. Cada noche sin dormir. Cada lágrima de su esposa. Cada miedo de sus hijos. Cada segundo de terror. Valdría la pena. Porque al final, la vida no se mide en años. Se mide en impacto. Y el impacto de un hombre dispuesto a dar su vida por su patria es eterno. Las elecciones todavía estaban lejos. El camino todavía era largo. Y el peligro todavía era real. Pero él seguía adelante. Paso a paso. Discurso a discurso. Amenaza tras amenaza. Porque eso es lo que hacen los verdaderos defensores de la patria. No huyen. No se esconden. No se rinden. Enfrentan. Y si caen, caen de pie. La historia de Abelardo de la Espriella todavía se está escribiendo. Nadie sabe cómo terminará. Nadie sabe si terminará como la de Carlos Manso, con una bala y un charco de sangre.
o si terminará con una victoria, con una Colombia libre y segura. Pero lo que sí se sabe es que él eligió el camino difícil. El camino peligroso. El camino donde la convicción es más fuerte que el miedo. Y ese camino, sin importar cómo termine, ya lo ha convertido en leyenda. Porque en América Latina, donde los apodos se convierten en sentencias de muerte, donde los valientes mueren jóvenes y los cobardes gobiernan viejos, hubo un hombre que se negó a aceptar esa realidad. Un hombre que dijo basta. Un hombre que se paró frente al monstruo y le gritó que no tenía miedo. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Abelardo de la Espriella podría correr con la misma suerte que Carlos Manso? ¿Es la valentía una virtud o una sentencia de muerte en la política latinoamericana? ¿Votarías por un líder dispuesto a arriesgar su vida para combatir el crimen organizado? Deja tu opinión en los comentarios.